El sol se elevaba lentamente sobre la vasta llanura, hiñendo de dorado los pastos secos y levantando destellos de polvo que se arremolinaban tras un convoy de carretas. El aire estaba cargado de olor a tierra seca, madera y cuero recién curtido. Las ruedas de los vagones chirriaban y golpeaban el suelo irregular, mientras los caballos avanzaban con esfuerzo, guiados por hombres que tenían la mirada fija en el horizonte, pero sin percibir las señales de peligro que se cernían más allá de los árboles dispersos. Cada carreta estaba cargada de provisiones, herramientas y, en algunos casos, de pasajeros que miraban con ilusión hacia un destino prometedor, ignorando la amenaza que se acercaba silenciosa y mortal. Entre los pasajeros se encontraba una joven de porte distinguido, vestida con un sencillo pero elegante vestido de lana clara que mostraba una educación refinada y una vida de privilegio. Su cabello estaba recogido con cuidado, y aunque su rostro estaba ligeramente manchado por el polvo del camino, su porte mantenía un aire de dignidad. No estaba acostumbrada a la vida ruda del sendero. Los días de viaje le resultaban incómodos y agotadores, pero la perspectiva de llegar a un lugar seguro la mantenía firme. A su alrededor, sirvientes y guardaespaldas vigilaban cada movimiento, asegurándose de que nada perturbase su tranquilidad. Sin embargo, esa sensación de seguridad pronto se disolvería. El primer indicio de peligro fue sutil: caballos que cruzaban el bosque en dirección contraria, sombras que se movían entre los troncos, el crujir de ramas secas bajo pasos silenciosos. Nadie en el convoy lo percibió al principio. Luego, sin previo aviso, un grupo de bandidos surgió de entre los árboles, hombres armados, con rostros cubiertos y miradas feroces, que atacaron sin piedad. La violencia se desató con una rapidez atroz. Los gritos de los viajeros se mezclaban con los relinchos de los caballos y el estallido de rifles. Las carretas chocaban unas contra otras, los barriles de provisiones rodaban y se rompían, y el polvo levantado por el caos cegaba a todos. Los que intentaban huir eran alcanzados por los bandidos, y el aire se llenó de un olor a pólvora, sangre y miedo. La joven trató de mantenerse oculta, retrocediendo hacia un pequeño claro, donde los restos de un vagón destruido ofrecían algo de cobertura. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban mientras intentaba contener la respiración para no delatar su posición. Observaba con horror cómo la violencia arrasaba todo a su alrededor. Cuerpos caían, gritos de dolor se mezclaban con los llantos de niños, y el humo de una carreta incendiada se elevaba hacia el cielo, creando una columna negra que oscurecía el sol. Cada escena la llenaba de pánico y desesperanza. La realidad de que estaba sola y desprotegida comenzó a calar en lo más profundo de su ser. Mientras tanto, lejos de la escena, Tomás, un hombre viudo, trabajaba en su modesta cabaña cerca del bosque. Su vida había quedado marcada por la tragedia. Años atrás un accidente le había arrebatado a su esposa y a sus hijos, dejándolo con un vacío que intentaba llenar con trabajo, animales y la rutina diaria. Su cabaña estaba construida con madera envejecida, con un pequeño jardín donde cultivaba hortalizas y un establo donde cuidaba caballos y algunas vacas. Era un lugar humilde, casi solitario, rodeado de naturaleza, y aunque la vida le había enseñado dureza, su corazón seguía siendo compasivo y generoso. Tomás creía en la bondad, aunque la soledad y la pérdida lo hubieran vuelto precavido. Esa tarde, mientras ajustaba las maderas de una cerca, un sonido extraño cortó la monotonía. Un quejido lejano, casi ahogado, acompañado de un susurro de desesperación. Su instinto le indicó que alguien necesitaba ayuda, y sin dudarlo, tomó su caballo y siguió el sonido, adentrándose en el bosque con cuidado. Los árboles, altos y dispersos, proyectaban sombras que bailaban con la luz del sol que se filtraba entre las ramas,
creando un ambiente casi irreal. Cada paso que daba aumentaba la tensión. No sabía quién podría estar herido, ni si el peligro todavía lo acechaba. Finalmente, en un claro, Tomás vio a la joven. Estaba cubierta de polvo y sangre seca, acurrucada entre los restos de un vagón destruido, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Su vestido estaba rasgado en algunos puntos, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo, dolor e incredulidad. Al verla, Tomás sintió un nudo en el pecho. Algo en su expresión le recordó a su propia familia perdida, y un instinto protector se apoderó de él. Sin hacer preguntas, se acercó lentamente, con la voz calmada y firme, ofreciéndole ayuda. La joven no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en él, evaluando cada gesto, buscando señales de amenaza. Ope. Tomás le tendió una mano y luego un poco de agua que había traído consigo. La joven, con manos temblorosas, tomó el agua y bebió, mientras su respiración comenzaba a regularizarse. Sin necesidad de palabras, comprendió que podía confiar en él, aunque la desconfianza y el trauma seguían presentes. Tomás, percibiendo su vulnerabilidad, decidió que debía llevarla a su hogar para protegerla y curar sus heridas. Con cuidado, la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola por la cintura y asegurándose de que no cayera. Durante el camino, la joven recordaba fragmentos de la masacre, los gritos de los muertos, los caballos caídos, la sensación de impotencia al ver cómo todo lo que conocía desaparecía en un instante. Cada recuerdo la hacía estremecerse, pero también fortalecía su necesidad de aferrarse a la vida. El trayecto hacia la cabaña no era largo, pero estaba lleno de tensiones. La joven caminaba con pasos inseguros, apoyándose en Tomás. Cada sombra entre los árboles parecía un peligro, y cada sonido del bosque la hacía sobresaltarse. Tomás hablaba con calma, contándole historias simples sobre el bosque, los animales y la vida diaria, buscando distraerla del trauma y ganarse su confianza. Poco a poco, la joven comenzó a relajarse, permitiendo que su guardia bajara, aunque solo fuera un poco. Para Tomás, cada gesto de alivio en su rostro era una recompensa silenciosa, un recordatorio de que su acto de bondad estaba marcando la diferencia. Al llegar a la cabaña, Tomás acomodó a la joven en la cama más cercana y la cubrió con mantas que conservaban el calor de la tarde. Le ofreció comida caliente, pan, queso y un poco de agua, y se aseguró de limpiar sus heridas con agua tibia y vendas improvisadas. La joven, todavía en estado de shock, apenas podía hablar. Su mirada alternaba entre gratitud y miedo, pero su corazón comenzaba a confiar en él. Mientras Tomás la observaba, no podía dejar de notar la elegancia natural que emanaba de ella, su porte refinado, la forma en que mantenía la cabeza erguida a pesar de la adversidad. Sin embargo, también vio la vulnerabilidad, el miedo profundo y la necesidad de protección que despertaron en él un instinto casi paternal. Esa noche, mientras la joven dormía finalmente, agotada por el miedo y el esfuerzo, Tomás se sentó junto a la chimenea, recordando su propia pérdida. La presencia de alguien más en la casa, aunque silenciosa y dormida, le devolvía un sentido de propósito que había creído perdido para siempre. Observaba las sombras danzando sobre las paredes de madera, reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la inesperada conexión que había surgido en medio de la tragedia. Sin saberlo, ambos estaban al inicio de un vínculo profundo que cambiaría sus vidas. Uno, un hombre marcado por el dolor, encontrando un motivo para abrir su corazón nuevamente. La otra, una joven que oculta su verdadera identidad, descubriendo que la bondad puede surgir incluso en los lugares más inesperados. El outline concluye con la certeza de que la historia apenas comienza. La joven sobreviviente ha encontrado refugio, seguridad, y aunque aún no lo sabe, un aliado. Tomás ha redescubierto la posibilidad de cuidado, afecto
y esperanza. La tensión, la curiosidad y el misterio sobre la identidad de la joven establecen las bases para los siguientes capítulos, donde la relación entre ambos se desarrollará, y donde los secretos, el pasado y el futuro jugarán roles fundamentales en la historia. Tras la primera noche, la joven sobreviviente despertó con los ojos aún húmedos por el llanto que había contenido durante horas. La luz matinal entraba a través de la pequeña ventana de la cabaña, dibujando sombras suaves sobre las paredes de madera. La chimenea todavía despedía un calor tenue, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de la madera quemada y la tierra húmeda traída del exterior. La joven se sentía frágil, cada movimiento le dolía, y la memoria de la masacre volvía a su mente con fuerza. Aún así, un sentimiento de seguridad comenzaba a instalarse. Por primera vez desde el ataque, no sentía que la muerte la acechaba a cada paso. Tomás estaba en la cocina improvisada, preparando un desayuno sencillo pero nutritivo. Pan, leche y un poco de tocino. El ritmo de sus movimientos mostraba su rutina diaria, pero su mente estaba alerta, pensando en la joven que había salvado. Sabía que no bastaba con curar sus heridas físicas, también debía atender su espíritu, frágil y lleno de miedo. Mientras servía la comida, reflexionaba sobre cómo iniciar la conversación. No podía simplemente ignorar su presencia ni tratarla como un objeto frágil. Debía permitirle sentir autonomía y dignidad, aunque estuviera bajo su cuidado. Cuando le ofreció la comida, la joven dudó. Su educación y modales innatos le impedían aceptar ayuda sin mostrar gratitud, pero la modestia de la cabaña y la sencillez del hombre la desconcertaban. Ella no entendía cómo alguien podía vivir con tan pocos recursos y aún así ofrecer tanta humanidad. Mientras tomaba el pan y la leche, sus ojos se encontraron con los de Tomás. En ese instante surgió una conexión silenciosa, una comprensión tácita de que ambos estaban marcados por la pérdida y la soledad, aunque sus historias fueran muy distintas. Durante los días siguientes, Tomás se convirtió en guía y protector. Le enseñó a moverse por el bosque, a reconocer plantas comestibles, a encender fuego y a cuidar de los animales. La joven observaba cada movimiento, fascinada y a la vez avergonzada por su ignorancia. Había crecido en un ambiente protegido, con sirvientes y guardias para atender sus necesidades, y ahora debía aprender a valerse por sí misma en un entorno hostil y desconocido. Tomás, paciente y comprensivo, no se cansaba de explicar ni de mostrar. Su voz firme y tranquila ofrecía consuelo, y su paciencia le enseñaba que incluso en la adversidad se podía encontrar seguridad y estabilidad. La relación comenzó a profundizarse cuando compartieron historias de sus vidas pasadas. La joven hablaba con cautela, evitando revelar detalles sobre su riqueza y estatus social, aunque en cada palabra se percibía la educación refinada y los años de protección que había recibido. Tomás escuchaba con atención, recordando a su familia y reviviendo memorias dulces y dolorosas. Ambos encontraban consuelo en la compañía mutua. Ella en la estabilidad y la bondad del hombre. Él en la oportunidad de cuidar y proteger a alguien nuevamente. Una tarde, mientras paseaban por el bosque cercano, la joven confesó su temor de regresar al mundo exterior. Su experiencia en la masacre había dejado cicatrices profundas, y el recuerdo de los cuerpos caídos y la violencia repentina la perseguía. Tomás la escuchó sin interrumpirla, tomándola de la mano y ofreciéndole un apoyo silencioso. Le habló sobre la resiliencia, sobre la fuerza que cada persona posee incluso cuando parece que todo está perdido, y le recordó que no estaba sola. La joven, por primera vez desde el ataque, sintió que podía respirar sin el peso del miedo constante sobre sus hombros. Mientras tanto,
Tomás también enfrentaba sus propios fantasmas. Cada gesto de cuidado hacia la joven le recordaba a los hijos que había perdido. Y el dolor de esos recuerdos, mezclado con la gratitud de verla sonreír nuevamente, despertaba emociones que creía olvidadas. Comenzó a percibir que su vida podía tener un propósito renovado, que la soledad ya no era un destino inamovible. La convivencia diaria, la enseñanza de habilidades básicas, las conversaciones nocturnas frente a la chimenea, todo construía un vínculo que iba más allá de la protección física. Era un vínculo de confianza, respeto y silenciosa admiración mutua. La joven también empezó a notar detalles de la vida sencilla de Tomás, la manera en que cuidaba de sus animales con ternura, cómo reparaba herramientas con paciencia, su dedicación a cada tarea diaria y su constancia frente a la adversidad. Estos gestos, simples para él, eran lecciones de humildad y fortaleza para ella. Poco a poco, comenzó a confiar en él más allá de la gratitud inicial, compartiendo recuerdos, miedos y sueños. Entre ellos se desarrolló un lenguaje silencioso de gestos y miradas, donde un abrazo o una sonrisa transmitían seguridad y cariño sin necesidad de palabras. Un punto crucial de esta etapa ocurrió cuando la joven sufrió un pequeño accidente mientras alimentaba a los animales. Resbaló en el barro y se raspó una rodilla. Tomás acudió inmediatamente, limpiando la herida y vendándola con cuidado. Pero más allá de lo físico, se quedó a su lado hasta que dejó de temblar, ofreciendo palabras tranquilizadoras y un contacto humano que hacía tiempo no experimentaba. La joven comprendió que este hombre no solo la protegía de peligros externos, sino que le ofrecía un refugio emocional donde podía ser vulnerable sin ser juzgada. Con cada día que pasaba, la joven se adaptaba más a la vida rústica y simple. Aprendió a encender fuego, a recolectar frutos y a entender los ciclos de la naturaleza. Aún así, su educación y refinamiento natural seguían presentes. Mantenía la postura elegante, cuidaba su higiene y sus gestos, y mostraba gratitud con una cortesía innata que fascinaba a Tomás. Él, por su parte, empezó a admirarla no solo por su belleza y educación, sino por la fuerza que demostraba al superar su miedo y adaptarse a un entorno que para ella era totalmente nuevo. La tensión narrativa se mantiene con la presencia de preguntas no resueltas. ¿Quién era realmente esta joven? ¿Cuál era su origen? ¿Qué secretos ocultaba detrás de su comportamiento refinado? La joven, consciente de su situación, decide no revelar su verdadera identidad. Es una baronesa, heredera de una fortuna y estatus social que, si se supiera, cambiaría la dinámica de poder y afecto que estaban haciendo entre ella y Tomás. Esta elección crea un misterio emocional que da profundidad a la historia, generando interés sobre cómo ambos personajes se descubrirán mutuamente en el futuro. El outline concluye estableciendo el vínculo emocional y de confianza que se ha formado entre Tomás y la joven sobreviviente. Han pasado de un encuentro inicial lleno de miedo y desconfianza a una convivencia donde el cuidado mutuo, la enseñanza, la paciencia y la comprensión han generado un afecto silencioso pero profundo. Ambos personajes se transforman. Tomás, un hombre marcado por la pérdida, empieza a redescubrir la esperanza y el propósito. La joven, una sobreviviente de la masacre y futura baronesa, aprende la fuerza de la humildad, la resiliencia y la bondad auténtica. La historia queda preparada para los próximos desafíos, secretos y revelaciones que fortalecerán aún más este vínculo. Tras varias semanas desde el rescate, la joven comenzó a adaptarse de manera más profunda a la vida en la cabaña de Tomás. Las rutinas diarias, que al principio parecían duras y agotadoras, se convirtieron en un entramado de pequeños logros que le daban confianza y la hacían sentir útil. Cada amanecer traía consigo nuevas tareas,
alimentar a los animales, recolectar frutos del bosque, encender el fuego para cocinar y aprender a mantener el pequeño huerto que Tomás había cultivado con esmero. La joven, aunque aún se sentía fuera de lugar, empezaba a reconocer el valor de la simplicidad y la autosuficiencia, algo que nunca había experimentado en su vida de nobleza y privilegio. Tomás, por su parte, encontraba alegría silenciosa en enseñarle a sobrevivir en un entorno rudo. Cada pequeño gesto suyo estaba impregnado de paciencia y cuidado. Mostraba cómo encender fuego incluso en días húmedos, cómo reparar cercas o cómo atender a los caballos sin causarle dolor. Él también empezaba a confiar en la joven no solo como alguien a quien proteger, sino como compañera de vida. Sus conversaciones diarias, aunque al principio centradas en instrucción y supervivencia, empezaban a incluir confidencias sobre sus miedos, deseos y recuerdos, creando un vínculo de complicidad que iba más allá de la necesidad física de protección. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La joven experimentaba un conflicto interno profundo. Su vida anterior, marcada por la riqueza y la nobleza, chocaba con la sencillez de la cabaña y la rutina humilde de Tomás. A menudo se encontraba dudando. ¿Debería revelar quién era realmente o permanecer en el anonimato mientras se acostumbraba a este nuevo mundo? Sabía que cualquier pista sobre su identidad podría cambiar drásticamente la relación naciente y despertar expectativas y celos que aún no estaba preparada para enfrentar. Por momentos, su mente se debatía entre la gratitud, la curiosidad y un temor profundo a ser rechazada o malinterpretada. A pesar de estos conflictos, la joven comenzó a mostrar sutilmente señales de su educación y refinamiento natural. Su forma de hablar, sus gestos y la manera en que ordenaba sus cosas mostraban un trasfondo de nobleza que Tomás empezaba a percibir, aunque no comprendía completamente. Había algo en su porte y en la forma en que observaba los detalles del entorno que sugería inteligencia, elegancia y cultura, algo que contrastaba con la rudeza del bosque y la simplicidad de la vida que llevaba. Tomás, aunque impresionado, no le preguntaba directamente sobre su origen. Prefería disfrutar de su compañía y de la conexión que estaban construyendo, sin arriesgar la frágil confianza que había surgido entre ellos. Los días en la cabaña comenzaron a adquirir un ritmo casi ritual. Por las mañanas, ambos trabajaban juntos en la huerta o con los animales. Por las tardes, exploraban los alrededores del bosque, enseñándole a la joven cómo identificar plantas comestibles, hierbas medicinales y señales de animales salvajes. Tomás le explicaba cómo leer el clima, cómo prepararse ante tormentas inesperadas y cómo conservar provisiones. Estas actividades, además de ser prácticas, servían como una forma de terapia silenciosa para la joven, que empezaba a superar gradualmente el trauma de la masacre. La cabaña se convertía en un refugio, un espacio donde el miedo cedía ante la seguridad y la rutina. Durante este tiempo, surgieron momentos de intimidad y cercanía que fortalecieron su vínculo emocional. Por ejemplo, una tarde lluviosa, mientras reparaban el tejado de la cabaña, una gota de lluvia cayó sobre la cabeza de la joven. Ambos comenzaron a reír, y Tomás, con una ternura natural, la ayudó a secarse y a entrar a la cabaña, cubriéndola con una manta cálida. Ese pequeño gesto, aparentemente trivial, significó para ambos mucho más. Ella sentía cuidado y protección genuina, y él experimentaba la satisfacción de ofrecer consuelo y seguridad. Estos momentos cotidianos comenzaban a cimentar un afecto silencioso, una conexión que se volvía cada vez más fuerte, sin necesidad de palabras románticas explícitas. Sin embargo, la joven no podía ignorar completamente su origen y su posición social. A veces, en la quietud de la noche,
Contemplaba el bosque desde la ventana de la cabaña, y recordaba los salones, las fiestas y la vida de lujo que había dejado atrás. La añoranza no era tanto por el confort, sino por la identidad y la libertad que asociaba a su posición. Estos recuerdos la llenaban de melancolía, y a veces de ansiedad. ¿Cómo podría reconciliar esa parte de sí misma con la vida sencilla que estaba aprendiendo a valorar junto a Tomás? Esta tensión interna añadía profundidad a su carácter y hacía que su adaptación fuera un proceso de descubrimiento, tanto físico como emocional. Tomás también enfrentaba sus propios dilemas internos. Aunque no conocía la verdadera identidad de la joven, percibía que había algo extraordinario en ella. Sus modales, su capacidad de aprendizaje y la elegancia natural de su porte le hacían sospechar que no era una viajera común. Sin embargo, decidía no presionar ni investigar. Entendía que la confianza debía ser ganada, y que cualquier intento prematuro de indagar podría romper la frágil relación que habían construido. Al mismo tiempo luchaba con sus propios sentimientos. Comenzaba a sentir algo más profundo por ella, un afecto que iba más allá de la compasión o la amistad. La mezcla de admiración, ternura y atracción lo confundía, especialmente porque su corazón había estado cerrado durante años tras la pérdida de su familia. Durante una tarde especialmente cálida, mientras descansaban bajo un árbol después de trabajar en el huerto, la joven cometió un pequeño error al clasificar las semillas, y Tomás, con una sonrisa paciente, la corrigió. En ese momento, ella le ofreció un gesto de complicidad, una mirada que decía más que las palabras, un pequeño acto de conexión emocional que confirmaba la creciente confianza entre ellos. Fue un instante breve pero significativo. Ambos comprendieron que su relación había superado el plano de la mera protección y cuidado, entrando en un terreno de complicidad, respeto y afecto mutuo. A pesar de la armonía creciente, la amenaza del mundo exterior seguía presente. La joven sabía que no podía permanecer en la cabaña para siempre, y que eventualmente tendría que enfrentarse a su verdadera identidad, y a los posibles enemigos que podrían buscarla. Esta conciencia generaba en ella una tensión constante. Por un lado, quería disfrutar de la seguridad y el afecto que Tomás le ofrecía. Por otro, sabía que su vida real, llena de responsabilidades y privilegios, eventualmente la reclamaría. Este conflicto interno añadía dramatismo a la historia y preparaba el terreno para futuras revelaciones y desafíos. El outline termina con un sentimiento de equilibrio precario. Ambos personajes han construido una relación basada en confianza, afecto y respeto. Pero las diferencias sociales, los secretos y los miedos aún no resueltos crean un trasfondo de tensión emocional. La joven ha aprendido a adaptarse a la vida rústica y a encontrar fuerza en la simplicidad, mientras que Tomás ha redescubierto la posibilidad de amar y cuidar a alguien de manera profunda. Sin embargo, el misterio sobre la verdadera identidad de la baronesa y las pruebas que el mundo exterior podría traer se mantienen como fuerzas que amenazan con alterar la armonía de la cabaña en cualquier momento. El amanecer trajo consigo un aire fresco y silencioso sobre la cabaña. La luz dorada del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, pintando sombras delicadas sobre el suelo de madera. La joven, aún vestida con ropa sencilla pero limpia gracias a los cuidados de Tomás, se encontraba en la cocina preparando el desayuno bajo la mirada atenta del viudo. La rutina diaria había dejado de ser una obligación. Se había convertido en un momento compartido que fortalecía su vínculo. Cada gesto de cuidado de Tomás, cada palabra de paciencia y cada sonrisa sutil generaban en ella un sentimiento de seguridad y cercanía que nunca había experimentado. Sin embargo, en la tranquilidad de la cabaña,
La joven sentía que ya no podía mantener su secreto por completo. Algunas cartas que había salvado durante el ataque del convoy, envueltas cuidadosamente en un pañuelo de seda, comenzaron a desordenarse mientras ella limpiaba. Entre ellas había sellos de lacre, membretes elegantes y documentos que revelaban su verdadera identidad como baronesa. La curiosidad y la necesidad de claridad la impulsaron a leer uno de los papeles frente a Tomás. Al notar la presencia del hombre, levantó la mirada y con un hilo de voz explicó que aquellos documentos pertenecían a su familia. No mencionó su título, ni la fortuna que poseía, pero su revelación parcial encendió en Tomás un instinto protector más intenso y una curiosidad creciente. Tomás, aunque impactado, mantuvo la calma. No necesitaba detalles completos para comprender que la joven tenía un pasado importante y complejo. En lugar de presionarla, decidió respetar su silencio, ofreciendo su apoyo incondicional y reforzando la seguridad que ella empezaba a sentir. Esta situación fortaleció su vínculo emocional, mostrando que la confianza se construye en la paciencia y el respeto mutuo. La joven, por su parte, comenzó a experimentar una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por no tener que ocultar completamente su historia y ansiedad por la posibilidad de que Tomás reaccionara con sorpresa, miedo o desaprobación. Mientras compartían momentos cotidianos, la tensión romántica comenzó a manifestarse de manera sutil. Cada roce accidental de manos al preparar alimentos, cada mirada prolongada mientras trabajaban juntos en el huerto, y cada gesto de cuidado personal que Tomás tenía hacia ella, generaba un torbellino de emociones que ambos empezaban a reconocer. La joven, aunque consciente de la diferencia social que la separaba del viudo, se encontraba atraída por su bondad, fuerza y sencillez. Tomás, a su vez, comenzaba a sentir que su afecto por ella superaba la compasión inicial, entrando en un terreno más profundo, un amor silencioso, prudente, pero creciente, que él no había experimentado desde la pérdida de su familia. En medio de esta intimidad, surgieron señales de amenazas externas que rompían la calma de la cabaña. Cierto día, mientras exploraban el bosque, encontraron rastros de extraños, huellas de caballos frescas, señales de vigilancia y pequeñas marcas que indicaban que alguien había pasado por la zona recientemente. La joven reconoció algunos detalles que le hicieron recordar a los bandidos que atacaron su convoy, y un temor sutil pero penetrante comenzó a crecer en ambos. Tomás comprendió que su vida tranquila estaba en riesgo, y que proteger a la joven implicaría enfrentar peligros que nunca antes había considerado. Esta tensión externa reforzó la unión entre ambos, transformando su vínculo emocional en una alianza basada en confianza, cuidado y necesidad mutua. La joven también comenzó a mostrar señales de independencia emocional y resiliencia frente a estos desafíos. Aunque sentía miedo, aprendió a enfrentar las amenazas con lógica y estrategia, consultando con Tomás sobre posibles rutas de escape, lugares seguros y cómo proteger los documentos que aún llevaba consigo. Esta actitud reforzó la admiración de Tomás, quien veía en ella no solo vulnerabilidad, sino fuerza y determinación, cualidades que lo hacían respetarla aún más profundamente. Al mismo tiempo, la baronesa descubría que el viudo no solo la protegía, sino que la inspiraba. Su coraje frente a la adversidad, su inteligencia práctica y su integridad moral la convencían de que podía confiar en él con su vida. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante una tarde de lluvia intensa. La joven, intentando asegurar los documentos en una caja fuerte improvisada, resbaló y cayó, lastimando su brazo. Tomás corrió hacia ella, asegurándola con cuidado y llevándola junto a la chimenea. Mientras la curaba, sus manos se rozaron de manera prolongada, y ambos compartieron una mirada intensa que hablaba más que cualquier palabra. La tensión romántica se hizo evidente.
No era solo afecto o gratitud, sino una conexión emocional profunda que empezaba a transformarse en amor silencioso. Ambos, aunque conscientes de las diferencias sociales y del peligro, no pudieron ignorar la atracción mutua que surgía de la cercanía diaria y de la confianza construida con paciencia. En paralelo, la joven comenzó a experimentar un conflicto interno más profundo. La revelación parcial de su identidad le recordaba que no podía permanecer indefinidamente en la cabaña. Había un mundo exterior al que pertenecía por derecho y responsabilidad, y la perspectiva de regresar la llenaba de ansiedad. Al mismo tiempo, no quería abandonar a Tomás, a quien ya había llegado a considerar no solo un protector, sino un compañero indispensable. Esta dualidad interna añadió dramatismo a la narrativa. Debía equilibrar sus obligaciones y privilegios de nobleza con sus sentimientos y la conexión genuina que había desarrollado con el viudo. Los días siguientes se convirtieron en un delicado juego de intimidad, confianza y preparación ante amenazas externas. Ambos aprendieron a comunicarse con gestos y miradas, desarrollando un lenguaje silencioso que fortalecía su vínculo sin necesidad de palabras. La joven empezó a considerar la posibilidad de confiar plenamente en Tomás, mientras él, aunque todavía desconocía la magnitud de su origen, sentía que su vida había encontrado un propósito renovado: proteger, amar y cuidar de alguien que lo inspiraba a vivir y sentir nuevamente. El outline termina con la cabaña convertida en un espacio seguro, pero cargado de tensión y expectativa. La joven y el viudo han construido un vínculo profundo basado en cuidado, respeto y afecto silencioso. La revelación parcial de la identidad de la baronesa añade misterio y prepara el terreno para futuras confrontaciones con el mundo exterior, mientras la tensión romántica y las amenazas externas consolidan la narrativa como un entramado de emociones, secretos y desafíos que ambos personajes deberán enfrentar juntos. La historia queda lista para el último outline, donde se revelará la identidad completa. Los conflictos externos alcanzarán su punto culminante, y el vínculo entre ambos se transformará de manera decisiva. El amanecer del último día en la cabaña trajo consigo un aire denso y expectante. Los rayos del sol se filtraban a través del follaje, iluminando el polvo suspendido en la penumbra de la cabaña. La joven se despertó con el corazón acelerado, consciente de que el tiempo para mantener secretos estaba llegando a su fin. Había decidido revelar finalmente toda su identidad a Tomás. Era una baronesa, heredera de una fortuna considerable y de tierras extensas, cuyo título y riqueza podían cambiar radicalmente la dinámica de su relación con el hombre que la había salvado y cuidado durante semanas. Esta decisión no era fácil. El miedo a perder su vínculo con él y la incertidumbre sobre su reacción se mezclaban con el deseo de ser honesta. Tomás, ajeno a la magnitud de la revelación que se avecinaba, se encontraba en el establo revisando los caballos. Cada gesto suyo reflejaba cuidado y rutina, pero en el fondo de su mirada había una mezcla de curiosidad y aprensión. Había notado indicios de la verdadera posición social de la joven, y aunque no había preguntado, intuía que pronto conocería la verdad. La cabaña había dejado de ser solo un refugio, se había convertido en un espacio de crecimiento mutuo, de confianza y de afecto que, por primera vez en años, llenaba un vacío profundo en su corazón. La joven entró lentamente en el establo, su vestido sencillo contrastando con la dignidad de sus gestos. Su voz, aún temblorosa, rompió el silencio. «Tomás, hay algo que debo decirte sobre mí, algo que cambió mi vida y que quizás también cambiará la tuya». Él la miró con atención, sin interrumpirla, dejando que sus palabras fluyeran. La joven le explicó todo: su estatus como baronesa, la riqueza y las propiedades que heredaba, y cómo el ataque al convoy
no había sido un hecho aislado, sino parte de una serie de eventos peligrosos que podrían volver a afectarla si su identidad se revelaba públicamente. Tomás escuchó en silencio, procesando cada palabra. La revelación lo impactó, no solo por la magnitud de la verdad, sino por el hecho de que ella había confiado en él lo suficiente como para abrir su corazón. Su reacción no fue de sorpresa ni de juicio, sino de reflexión profunda. Comprendió que más allá del título y la riqueza, lo que realmente importaba era la persona que tenía frente a él, valiente, resiliente, inteligente y bondadosa. La conexión que habían construido durante semanas no se basaba en su posición social, sino en el afecto mutuo y la confianza que habían desarrollado en la cabaña. Poco después de la revelación, surgió la amenaza externa que había estado latente durante semanas. Un grupo de bandidos que había participado en el ataque inicial al convoy fue detectado cerca de la cabaña. Habían seguido pistas y rumores, atraídos por la idea de raptar o robar a la joven de origen noble. La tensión creció de inmediato. La cabaña, que hasta entonces había sido un refugio seguro, se convirtió en el centro de un inminente conflicto. Tomás, lejos de retroceder, asumió su rol protector con decisión. Preparó armas, reforzó la seguridad del lugar y se posicionó estratégicamente para enfrentar la amenaza. La joven, aunque temerosa, no se dejó vencer. Utilizó su ingenio y conocimientos de supervivencia adquiridos junto a Tomás para planear estrategias defensivas. La confrontación fue intensa y peligrosa. Los bandidos, confiados en su superioridad numérica, subestimaron la astucia de los dos habitantes de la cabaña. Cada movimiento era calculado. Tomás usaba su fuerza y conocimientos del terreno, mientras la joven aplicaba habilidades aprendidas durante semanas de adaptación. La tensión era palpable. Cada sonido del bosque podía significar peligro o ventaja, y cada decisión podía cambiar el resultado de la batalla. A pesar del miedo, ambos mostraron una sincronía perfecta, un entendimiento tácito que solo podía surgir del respeto mutuo y del afecto profundo que habían desarrollado. Finalmente, la estrategia conjunta dio resultado. Los bandidos fueron superados, heridos o dispersados por la astucia y valentía de la pareja. La cabaña permaneció intacta, símbolo de seguridad y resistencia. La joven y Tomás se miraron, respirando con dificultad, pero con la satisfacción de haber enfrentado la amenaza juntos. En ese momento, la realidad de su vínculo se hizo evidente. Más allá de la protección y el afecto, habían descubierto un compañerismo y amor genuino, basado en la confianza, la admiración mutua y la experiencia compartida frente a la adversidad. Después del conflicto, la joven decidió que era momento de consolidar su relación con Tomás y de enfrentar el mundo exterior sin miedo. Reveló oficialmente su estatus de baronesa, mostrando documentos, cartas y pruebas de su linaje y propiedades. Tomás, aunque impresionado por la magnitud de la fortuna que representaba, no se sintió intimidado ni cambió su actitud hacia ella. La riqueza y el título no alteraron su afecto. Seguía viéndola como la misma persona valiente, decidida y noble que había salvado emocionalmente. La revelación completa fortaleció su vínculo. La honestidad y la transparencia crearon una base sólida para la relación. Con la amenaza externa neutralizada y la identidad de la joven revelada, ambos comenzaron a planear su futuro. Decidieron permanecer en la cabaña, al menos temporalmente, disfrutando de la vida sencilla que habían aprendido a valorar. La joven contribuyó con ideas para mejorar la vida en el bosque, aplicar recursos y organizar la defensa de la propiedad, mientras Tomás incorporaba algunas comodidades que respetaban la humildad de su hogar. Esta cooperación no solo fortaleció la relación, sino que permitió que ambos se sintieran iguales,
compañeros y aliados frente a cualquier desafío futuro. La historia culmina con un cierre emocional y simbólico. La joven y Tomás juntos frente a la cabaña al atardecer, compartiendo un momento de intimidad y serenidad. La baronesa ya no es solo una sobreviviente. Es una mujer que ha descubierto la fuerza del amor genuino, la humildad y la resiliencia. Tomás, a su vez, ha encontrado un propósito renovado, la posibilidad de amar de nuevo y la certeza de que la vida, aunque marcada por pérdidas, siempre puede ofrecer segundas oportunidades. Ambos personajes, unidos por la adversidad, la confianza y la honestidad, se preparan para enfrentar el futuro con seguridad, amor y un vínculo inquebrantable. Este outline concluye la historia, la revelación completa, la confrontación externa y la resolución final no solo cierran los conflictos narrativos, sino que consolidan el crecimiento emocional de ambos personajes, la transformación de su relación y el mensaje de esperanza, resiliencia y amor que atraviesa toda la narrativa.